tardes de nuevo y muchas gracias por acompañarnos en este evento que organizamos desde la Facultad de Derecho, el Centro de Derecho Ambiental y el Programa de Derecho de Cambio Climático y Transición Ecológica, con el auspicio del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Como ustedes han visto, la idea de este evento, y así lo hemos llamado, es discutir un poco del contexto internacional. Nos interesa, dada nuestra perspectiva, considerarlo como contexto de la transición ecológica. No vamos a hablar en este evento, en esta ocasión, de cuestiones específicas del cambio climático o de la transición ecológica, ni siquiera de cuestiones ambientales en un sentido amplio, sino de precisamente el contexto de estos nuevos escenarios que se están dando en el mundo, y nos interesa desde nuestra perspectiva, nuestra especialización específica, dado que ni el cambio climático, ni la transición ecológica, ni ninguno de los aspectos relacionados ocurren en el vacío. Desde luego que están condicionados por el mundo en que vivimos en sus distintos aspectos y en sus distintas dimensiones. Mi nombre es Claudio Lusky, soy uno de los directores del programa de Cambio Climático y Transición Ecológica, y voy a estar a cargo de la presentación y la moderación del evento, en el que por suerte, hemos podido reunir un grupo de especialistas. Como les decía, ninguno de ellos especializado en aspectos ambientales, sino en otros campos, pero cada uno de ellos de primer nivel en sus campos específicos, de especialidad, y a los que les hemos pedido que nos ayuden un poco a entender esta situación a la que nos enfrentamos, que parece estar dando paso, tal vez o no, ellos nos lo dirán ahora qué opinan, a un nuevo orden internacional. Tal vez estemos marcando una nueva etapa en los avatares de nuestro mundo, ¿no? Vamos a pasar a presentarlos y a ver cuál sería el foco de cada uno de ellos. Los voy a mencionar en el orden en que van a exponer. En primer lugar, el embajador Ricardo Ernesto Lagorio. Ricardo fue hasta el año 2020 embajador argentino ante la Federación de Rusia. También él se graduó del Instituto Argentino de Servicio Exterior en 1980 y tuvo distintos destinos internacionales en la misión argentina ante las Naciones Unidas de Nueva York, y también fue el segundo responsable a cargo de la Embajada Argentina en Washington entre 2000 y 2003. Entre otras responsabilidades que tuvo, fue subsecretario de Política y Estrategia en el Ministerio de Defensa, director de Acuerdos Ambientales Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, asesor de Política Exterior del Vicepresidente de la República y director de Planificación de Políticas del Ministerio de Relaciones Exteriores. Él tiene una maestría en Ciencias Políticas con especialización en Relaciones Internacionales de la Universidad Católica Argentina y otra maestría en Ciencias Políticas de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Él enseña Política y Relaciones Internacionales en distintas universidades, en la Austral, en la Universidad Católica y en la de Belgrano, y enseñó en su momento también en la American University. Es miembro consejero y secretario general del CARI y recibió el premio CONEX en la categoría de Diplomacia en el año 2018. Ricardo nos va a hablar un poco de estos nuevos escenarios internacionales y de qué mundo se está configurando en función de estos últimos acontecimientos. Luego va a hablar Carla Zumatle. Carla es doctora en Ciencia Política por la Universidad de California en Berkeley, tiene un máster en Teoría Política de la London School of Economics. Ella enseñó Filosofía Política y Teoría Social en Harvard y fue investigadora asociada en el programa de Teoría Política de la Universidad de Brown. Publicó artículos sobre liberalismo, Isaiah Berlin y pluralismo en distintos medios, en distintas revistas especializadas, y actualmente enseña Filosofía Política en la Universidad Torcuato Di Tella y trabaja en distintos proyectos relacionados con la crisis de la democracia liberal, el populismo, los derechos humanos y la concepción de la política del realismo político. También esperamos que ella nos cuente sobre los avatares de la democracia liberal en este tiempo donde se la ve también en cierta medida asaltada por eso que Mario Vargas Llosa llama la llamada de la tribu, ¿no? Esos identitarismos y populismos que desafían a esa visión universalista y de
fundada en la igualdad ante la ley de la democracia liberal, que ha florecido a partir de la Segunda Guerra Mundial y más aún a partir de la caída del muro de Berlín. A continuación, va a exponer Gabriela Oliván. Gabriela trabaja en la compañía Accenture, ella es directora de comunicación para Latinoamérica y también es miembro de los directores de ACDE y de ICANO. Ella fundó y es presidente de WIN, es una comunidad internacional de mujeres periodistas integrada por unos 2.500 profesionales en todo el mundo. Recientemente, en 2019, ella obtuvo una beca de la Eisenhower Fellowship, donde tuvo distintos recorridos y encuentros en Estados Unidos con distintas personalidades, y producto de eso, ella publicó en 2021 su primer libro, titulado Comunicación 5.0, del lógico a la comunicación, y esperamos que ella nos cuente un poco de estos nuevos escenarios comunicativos, estos nuevos relatos, estas nuevas historias, estas nuevas representaciones que podemos ver en nuestro mundo. Ella también es speaker, es internacional, escribe para medios de toda la región, tiene un magíster de la Universidad Austral y tuvo estudios también en España y en los Estados Unidos. Y por último, aunque como estas cosas suelen pasar, él ha tenido un inconveniente y no sabemos, desgraciadamente, si se va a poder unir con nosotros, pues estos imprevistos que a veces suceden. Hemos convocado también a Juan Batalemi. Juan es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires, tiene una maestría en Ciencias del Estado de la UCEMA y otra en Relaciones Internacionales de Flaxo, distintas becas. Él es profesor de Relaciones Internacionales en UCEMA, en la UADE y en Austral, y en Tecnología, Estrategia y Política Internacional de la UBA. Es profesor titular de la Escuela de Guerra Naval y Guerra Aérea. También es profesor invitado en el Middleburg College de Estados Unidos y profesor de la Universidad de Salvador. También es miembro del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. Ha escrito artículos en distintas publicaciones especializadas y el libro Mundo Ofensivo, el balance ofensivo-defensivo y las guerras de Afganistán, Irak y Chechenia. Dirigió la maestría en Defensa Nacional y la carrera de Gobierno y Relaciones Internacionales de la UADE y se desempeña como secretario académico del CARI. También esta especialidad en estrategia internacional y defensa, también esperamos que, si es que los imprevistos le permiten unirse o no, esperemos que sí, nos va a hablar un poco también desde ese punto de vista de la situación internacional. Así que sin más demora ni vueltas, si a ustedes les parece, los dejo en compañía del embajador Lagorio, que también es, como decíamos, secretario general del CARI, que es auspiciante también con nosotros de este evento. Muchas gracias, Ricardo, por favor, adelante. Bueno, buenas tardes, muchas gracias Claudio, muchas gracias por la invitación y sí, como secretario general del CARI, es un gusto acompañar este evento muy importante, muy necesario y que nos ayude a pensar no solamente lo que está ocurriendo, sino sobre todo, fundamentalmente, las consecuencias. ¿Qué significa esto? Porque creo que lo que está ocurriendo lo vemos cotidianamente y nos golpea, ¿no? Las imágenes visuales son totalmente self-explanatory, como se dice. Así que creo que hay que empezar a tratar de hacer un poco de arqueología, ver por qué llegamos a esto y cómo sigue. Yo sé que lo dijiste y no hay que tratar el tema ecológico, pero fíjense que hasta hace un mes y medio éramos todos epidemiólogos. Todos opinábamos sobre pandemias, vacunas, ciclos de duración de las mismas, y de repente somos todos expertos en ecología, ¿no? Cómo en un mes y medio pasamos a ser expertos en dos disciplinas tan diversas. Así que yo creo que sí, aunque no querramos tratar la ecología es uno de los elementos condicionantes y rectores de este mundo. Así que vamos a tener que tratarla sí o sí. Yo voy a tratar de hablar en 4 planos. Primero, siguiendo a Fernand Braudel, la larga duración, ¿no? La longue durée. Porque uno no puede entender lo que está ocurriendo hoy entre la Federación de Rusia y Ucrania, entre el gobierno de la Federación de Rusia. Quiero empezar a distinguir.
si uno no inserta esto en el largo plazo. Es muy interesante en el sentido volver a leer el discurso de Putin del 21 de febrero, cuando todo comenzó. El conflicto no empieza el 24 con la invasión, empieza 3 días antes, el lunes 21, cuando Putin, después de un largo discurso, más de 1 hora, termina diciendo que reconoce la independencia de las 2 regiones autoproclamadas, empieza a violentar, a mutilar la soberanía e integridad territorial de Ucrania y mata a la diplomacia. Porque hasta en ese momento había, yo diría, una estampida diplomática. Había habido el año pasado una primera reunión muy importante entre Biden y Putin, pese a que el famoso libro La trampa de Tucídides de Graham Allison decía que el desafío geopolítico era China, no fue China, fue Rusia. Después, a partir de eso, que fue en junio, en enero del año pasado, se crearon comisiones de trabajo sobre estabilidad estratégica, reuniones entre los vicecancilleres de Rusia y Estados Unidos. En enero y en febrero, antes del 21, hubieron reuniones entre Rusia y la OCDE, Rusia y la OTAN. Había movimiento diplomático. Ahora, lo que ocurre es que la larga duración Rusia, y eso está muy bien explicado en el discurso que hay que leerlo del 21 de febrero, esto se inserta en esa, yo diría, vocación expansiva imperial de la Federación de Rusia, que llámese Kanato, llámese dinastía Romanov, zarismo, imperio, llámese Unión Soviética, o llámese Federación de Rusia, tiene una línea distintiva que es la expansión, el temor a lo externo. Por eso el Kremlin es una fortaleza, está lleno de Kremlins en Rusia. Fíjense que no hay una plaza central en las ciudades rusas, hay un Kremlin, hay una fortaleza, algo cerrado por temor a la invasión. Entonces, esa larga duración ha generado 2 características muy importantes, que son nacionalismo y ortodoxia. Y son los 2, yo diría, grandes vectores que rescata Putin en su discurso del 21 de febrero, cuando todo empieza. Así que yo diría que para tratar de entender, partamos de la larga duración de Fernando en poder. Esto no tiene que ver ni con el corto plazo, ni con confabulaciones, se inscribe con ese telón de fondo. El segundo, digamos, la segunda dimensión, sí, un poco el corto plazo. A partir de 1989 hay una serie de agravios que yo los entiendo. Después de 3 años y medio de vivencia en la Federación de Rusia, entiendo los agravios. El primer agravio es que ellos no perdieron la Guerra Fría, más ellos con cierto, digamos, orgullo comparan 1917-1921, cómo se forma el Imperio Soviético, genera una hecatombe mundial, y cómo se desarma pacíficamente el 25 de diciembre de 1991, y ellos están, digamos, orgullosos no de la desactivación del imperio, sino de cómo se hizo. Ellos no consideran que perdió, sino que fue una decisión interna con diferentes grados de responsabilidad y. Después está el gran agravio de la promesa incumplida de no expansión de la OTAN. Y ya hubieron promesas incumplidas. Yo estoy leyendo un libro que acabo de comprar que se llama Not One Inch Eastward, de una académica de los Estados Unidos, Sarot, que precisamente es el título de la famosa frase de James Baker, el secretario de Estado de Bush, que se la dice en febrero del 90 tanto a Gorbachev como a Shevardnadze. Así que hubieron promesas incumplidas. Hubo una maquinación de Rusia del escenario de seguridad global, y de alguna manera una subestimación cuando Obama hablaba de Rusia como una
potencia regional. Pero ese cúmulo de agravios, y podrían haber más, no justifican de ninguna forma lo que ocurrió el 21 de febrero. Así que ahí se cruza un Rubicón que nada lo justifica, nada justifica que el 21 de febrero y después el 24 de febrero el gobierno de la Federación de Rusia, país miembro permanente del Consejo de Seguridad, con poder de veto, con una particular responsabilidad por la paz y la seguridad internacional, primera potencia nuclear, mayor país del mundo, invada sin ningún motivo a un país pacífico y democrático como es Ucrania. Más aún, a sus propios hermanos los invade, porque ese es el argumento de Putin de su discurso del 21, es que no hay un Estado ucraniano porque hay un solo pueblo. Más, está invadiendo la cuna donde todo empezó, porque todo empezó en el Rus de Kiev, no en el Rus de Moscú. Así que hay algunas, yo diría, rupturas en la lógica de todo el argumento, pero evidentemente el presidente Putin, que ha evolucionado a lo largo de los años, desde ese famoso mensaje al día siguiente, el 11 de septiembre, cuando se ofrece estar codo a codo con Bush, un cierto coqueteo con la OTAN, al Putin actual, hay una evolución psicológica, ¿no? Hay una transformación en su racionalidad. Así que ese es otro elemento de que han habido agravios, pero nada justifica lo que hizo. Sobre todo que en esta estampida diplomática había un proceso diplomático muy interesante que llevaba adelante el presidente de Francia, Macron, que era reactivar el proceso de Minsk, que son los acuerdos de Minsk firmados después desde el 2014 y 2015, que uno de los puntos es la posibilidad de que hubiera elecciones en las dos territorios autoproclamados independientes para buscar un cierto grado de autonomía. Con lo cual, si uno de los motivos era proteger a estos dos territorios, la diplomacia y los acuerdos de Minsk daban una salida. Evidentemente, no había intención de buscar una salida diplomática. Y yo diría más, queda cada vez más en evidencia que el problema no era la OTAN, sino la Unión Europea. Imagino que Carla lo va a desarrollar esto con mucho más conocimiento, pero acá lo que están en juego son valores normativos. No está en juego simplemente un territorio, no está en juego el precio del gas o el petróleo, que son todos, digamos, side effects que los vamos a sufrir. Están en juego valores porque lo que termina haciendo el gobierno del presidente Putin es destruir un país que está destruido, con enormes consecuencias a futuro. Ya tenemos casi 4 millones de refugiados, más de 10 millones de desplazados internos, miles de muertos, a ciudades destruidas, logística. ¿Cómo se reconstruye eso? ¿Quién lo reconstruye? ¿Cómo la historia que no da marcha atrás va a permitir que dos pueblos hermanos, dos países vecinos convivan? Por eso cuando uno habla de que pareciera que hay posibilidad de negociaciones de paz, yo creo que hay que verlo con mucho cuidado. Todavía me parece que la gramática en el campo de batalla no está definido para que se pueda trasladar esa energía a una mesa de negociación. Todavía lamentablemente falta mucho, y más aún en el proceso de negociación y de acuerdo hay muchos temas que van a ser muy difíciles de solucionar, sobre todo los intangibles. Gabriel, imagino que vos vas a hablar de eso, pero yo creo que ya hay una batalla que perdió el gobierno del presidente Putin, que es la comunicacional. Me parece que es una gran batalla que la ha perdido. La narrativa que ha armado esa, yo diría casi esa escatología que armó el presidente Putin, muy poco creo, muy poco creo. ¿Por qué pasa ahora? Ahí yo
hoy al Cairo griego. ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué en febrero del 2022? Un poco lo que dije, más yo creo que la pandemia ha jugado un papel importante. El aislamiento del presidente Putin, que en los últimos 2 años no ha salido casi del país, no ha salido de sus 2 o 3 pequeños hábitats, que son el Kremlin, Sochi y Sudacha, el relacionamiento con sus íntimos que les exige aún hoy que estén aislados antes de verlo. Hemos visto en televisión las reuniones con sus colaboradores, él en un lugar y lejos el resto. O sea, hay un aislamiento interno muy grave. Porque eso yo diría que refleja un proceso de toma de decisión. No hay una decisión colegiada. Eso es muy grave. Porque si hay una decisión política superior y suprema, a mí me ha tocado en mis 42 años de diplomacia tomar muchas decisiones, estuve en el Ministerio de Defensa, pero jamás me tocó esta, porque por suerte solamente le toca cuando llega el momento a los jefes de Estado, que es declarar una guerra, peor aún invadir, porque además, pequeño paréntesis, como muy bien distingue el presidente del Council on Foreign Affairs de Nueva York, Richard Haas, esta es una guerra de elección, a war of choice, no de necessity. No fue una guerra impuesta por necesidades. Esto fue elegir, invadir sin ningún justificativo. Entonces, el Cairo tiene que ver un poco con todo esto, con la lectura que hace el presidente Putin, y ahí yo reconozco que me sumo a los que me equivoqué pensando que su racionalidad no iba a proyectarse al infinito, al ubris, lo está haciendo, con lo cual hay que manejarse con mucho cuidado porque ha roto demasiadas lógicas, puede seguir rompiendo. Entonces, digamos, la lectura que él hace de su fortaleza, de su debilidad del otro, debilidad de la OTAN, de Occidente, Estados Unidos, debilidad ucraniana, y se encontró con todo lo contrario, se encuentra con una Europa unida que aplica sanciones, sanciones muy fuertes, sobre todo una que es tremenda, que es el SWIFT. Haber desconectado a la Federación Rusa del sistema financiero es una jugada magistral, y eso ha ocurrido. La respuesta, yo diría, inequívoca, es otra cosa que me parece que no había especulado. La motivación de la guerra. Yo, estando en Moscú, presencié 3 desfiles el 9 de mayo, que es el gran desfile que hacen en ocasión de la conmemoración de la Gran Guerra Patriótica, Segunda Guerra Mundial, que como termina el 8 de mayo, por diferencia horaria, lo conmemora el 9 de mayo. Y yo, con todo respeto, porque no voy a renegar de mi admiración hacia esa profunda civilización rusa, histórica, cultural, eso sigue existiendo. Yo, con todo respeto a eso, diría, como una reflexión con mucho cuidado, que me da la impresión que las tropas rusas desfilan mejor de lo que combaten. Y eso me hago cargo. Y después hay otra cosa, la motivación. No es lo mismo la motivación de fuerzas que invaden a su familia, a sus hermanos, a su mismo pueblo, que el que defiende. Y eso es un intangible fundamental. Las guerras se ganan con el poder duro, el hard power, también con el poder blando, y entre ellos la motivación es esencial. Así que yo diría que ese es otro. Y después, el futuro. Y acá vuelvo a mi punto original de la epidemiología a la polemología. Lo que estamos viviendo ahí es anacrónico. En el siglo XXI se cree que uno puede arrasar un país, destruir un país, ocupar un país, más vecino, más hermano, me parece que refleja un enorme error histórico. Y fíjense que el que mejor
le dio una lección al gobierno del presidente Putin. Es el representante permanente de Kenia ante las Naciones Unidas. Este representante permanente de Kenia, el 21 de febrero, habla y le dice, miren, lo que usted ha hecho está fuera de la historia. Yo vengo de un continente en donde nos hemos constituido, o nos han constituido, una mesa de negociación en el Congreso de Berlín, no distinguiendo etnias, religiones, lenguas, familias, y no lo estamos cuestionando. Y usted lo está cuestionando. Yo creo que hay una enorme lección del siglo XXI, que el siglo XXI tiene que primero terminar con la barbarie. Este es un acto de barbarie del siglo XXI. Y un error estratégico, porque si algo debería haber aprendido Rusia, que fue invadido por suecos, que fue invadido antes por los mongoles, fue invadido por Napoleón y por Hitler, que la invasión nunca genera resultados deseados, que la ocupación menos. Talleyrand muy bien decía que las bayonetas sirven para todo menos para sentarse encima. Deberían haber aprendido de Afganistán, no han aprendido. Así que, viendo hacia el futuro, yo creo que, y voy terminando con esto, que hay un enorme desafío en lo que yo llamaría la tensión de cómo vamos a ordenar el siglo XXI. Lo vamos a ordenar en torno al uso de la fuerza bruta militar, que es el Great Power Competition, o vamos a buscar que el ordenador sea mucho más la colaboración, la cooperación, esquemas multilaterales, en donde más allá de nuestras diferencias que las tenemos, seamos conscientes de que el siglo XXI híbrido, atemporal y temporal al mismo tiempo, presencial y virtual al mismo tiempo, territorial y desterritorial al mismo tiempo, exige que los temas globales, que por ser híbridos, que no respetan fronteras, no respetan religiones, no respetan autócratas o democracias, tienen que ser enfrentados globalmente. Y ahí hay una sola hoja de ruta que son los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable. Yo reconozco que mi primer destino, que fue Naciones Unidas 7 años, me marcaron el multilateralismo. Pero cuando me asomo al mundo, veo que el uso de la fuerza no da resultados. Y que en cambio, cuando uno trata de utilizar otros mecanismos en un esquema multilateral, los resultados parecieran ser mejores. Así que yo creo, Claudio, que tenemos un gran desafío. Primero, terminar con la barbarie, que lamentablemente puede durar un poco más, porque, repito, no veo que la correlación de fuerzas pueda ser trasladada a una mesa de negociación. Ahora, cuando esto ocurra, creo que tenemos que sacar lecciones. Primero, que la fuerza, aún la fuerza de una potencia nuclear versus una potencia no nuclear, no da resultados deseados. Que la opinión pública tampoco acompaña. Fíjense que 141 países, más del 75% de Naciones Unidas, condenaron a Rusia y solamente 4 países lo acompañaron: Corea del Norte, Siria, Bielorrusia y Eritrea. Con ese sistema de alianza no se llega al mundo. Y después que tratemos de poner nuestros esfuerzos y energía en abordar el mundo que está manejado para mí por 4 grandes drivers, que son ciencia, tecnología, innovación y ecología. Y todo eso una dimensión moral, porque moral en el sentido, como dice muy bien Joseph Nye, que toda decisión está en las intenciones, las acciones y las consecuencias. Que pensemos en las consecuencias. Me parece que el presidente Vladimir Putin armó su relato, su escatología, se lo creyó y nunca pensó en otras consecuencias que las que él había definido con prejuicio. Y lo último, me cuidé siempre separar el gobierno del presidente Putin, del pueblo ruso, porque cuando esto termine, y yo creo que este error estratégico va a tener costo. Cuando esto termine, Rusia es lo suficientemente importante y necesario como para volver a ser parte de una comunidad civilizada
y que aporte a esta construcción multilateral muy necesaria. En el caso argentino, yo diría que una vez más nosotros tenemos que estar del lado de la coalición de los multilaterales, inequívocamente, en la coalición de los que defienden el derecho internacional, inequívocamente, en la coalición de los que defienden los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas, inequívocamente, del lado de los que defienden valores, democracia, derechos humanos. Ahí, consciente, Carla va a hablar mejor, pero mi visión consciente que la mitad del mundo no lo leyó ni a Hobbes, ni a Locke, ni a Rousseau, con lo cual hay una tensión, pero que no obstante, entre el no ser democrático y la barbarie, por suerte, hay un espacio en el cual podemos trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, ahora que tenemos esta situación global, este panorama global, Ricardo hablaba de cooperación, ¿no? Bueno, la cooperación implica coexistencia, implica la convivencia a partir de el procesamiento pacífico y constructivo de los conflictos, y la democracia liberal presupone que podemos hacer eso y podemos coexistir más allá de nuestras diferencias intelectuales, ideológicas, raciales, etcétera, etcétera. Para hablar un poco de eso y qué desafíos implica este momento de la historia humana, le damos la palabra a Carla Schumatle. Carla, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Claudio, por la invitación. Gracias, Ricardo, por la exposición. Un placer compartir este momento con toda la audiencia. Y como efectivamente dijo Claudio, voy a hablar un poco acerca de un fenómeno que no lo voy a dar por sentado, pero que se puede etiquetar como la supuesta crisis de la democracia liberal. Y como bien mencionó Ricardo, la perspectiva va a ser un análisis más bien normativo. Voy a mencionar algunos casos empíricos, algunos, más que casos empíricos, datos empíricos relevantes que indicarían potencialmente tal crisis, pero sobre todo quiero subrayar dimensiones normativas que indicarían esa supuesta crisis. Si existe esa crisis, ¿en qué consistiría? Entonces, voy a hacer una suerte de descripción y mini análisis de cada una de esas dimensiones. Antes de eso, algunos datos. El primero es que por creo que 15 años consecutivos, Freedom House ya reportó consistentemente un declive en el número de democracias en el mundo. Freedom House es la organización que precisamente, de acuerdo a un índice que no voy a entrar a evaluar la fortaleza, pero que consistentemente ha dicho, bueno, en estos últimos 15 años, a la inversa de la ola hasta 15 años atrás, se ha reportado una reducción de las democracias liberales. Esto ha invitado a cierta parte de la comunidad política a denominar una nueva ola de recesión democrática, de autoritarismo electoral, de autoritarismo competitivo, democracias iliberales, regímenes híbridos, de consolidación. Ha tenido diversos nombres a lo largo de estos últimos años. Entonces, un poco lo que yo voy a plantear es todo lo que yo voy a mencionar ahora como distintas dimensiones de esta supuesta crisis de la democracia liberal, si se puede categorizar, si se puede englobar en un mismo fenómeno. Otro, digamos, creo que es bastante simbólico, otro punto, otro indicador, otro episodio que me parece importante, de nuevo por su valor simbólico, fue lo que pasó efectivamente el 6 de enero del 2021, cuando se toma violentamente el Capitolio en Estados Unidos, ante una transición del mando presidencial. Entonces es la primera vez en 245 años de historia en donde la democracia liberal más antigua del planeta enfrenta una transición, un paso de mando presidencial con toda la envergadura que ese acto implica, de forma violenta. Entonces, esto creo que por su, de nuevo, peso simbólico, creo que es importante marcar. Otro indicador para darle marco a lo que voy a hablar, que me parece importante, es
En diciembre creo que fue, o hace creo 2 meses de este año, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, convoca a una conferencia virtual donde invita a líderes de gobierno, políticos, actores de la sociedad civil, personas del sector privado, para discutir el tema que define supuestamente su gestión, que es la renovación de la democracia. Si hay una renovación de la democracia, hay tácitamente la admisión de que algo está pasando con la democracia. Y finalmente, también tomando a Joe Biden, en el discurso de la apertura de las sesiones de la Asamblea, Joe Biden termina, creo que su última frase de ese discurso, que es un discurso en la política norteamericana paradigmático por el peso que tiene, porque marca el tenor de las políticas públicas que se defienden en ese discurso. La última expresión de Biden en ese discurso es: salvaremos a la democracia. Entonces creo que hay, de nuevo, una admisión de aspectos problemáticos de un régimen político que ha caracterizado a los Estados-nación y por transición al orden internacional desde 1945, posguerra, a la actualidad. Entonces, voy a mencionar, no tengo tiempo tal vez para desarrollar todo, pero voy a mencionar algunas de las dimensiones que son problemáticas, o hipotéticamente problemáticas. Las menciono primero y después desarrollo hasta donde me dé el tiempo. Una de ellas es la crisis de representación política. Enseguida voy a mencionar a qué me refiero con cada una de estas. Un segundo punto es lo que se llama el problema de political responsiveness, vale decir, el desajuste que hay en las democracias liberales entre las preferencias de los ciudadanos y las políticas públicas. La tercera dimensión es lo que se ha categorizado, etiquetado bajo la rúbrica de populismo. Yo no voy a entrar en el debate de si todo lo que se denomina populismo es efectivamente así, si populismo tiene una connotación negativa, positiva o alternativa, no es lo que quiero plantear, pero quiero sí subrayar qué se incluye en esa etiqueta, que es una etiqueta paraguas, ¿no? Una cuarta dimensión es la existencia de la polarización. Entonces quiero decir un poco y definir un poco esto que ya es recurrente en el lenguaje de las democracias liberales, tanto industrializadas y desarrolladas como las nuestras. ¿Qué quiere decir esta idea de polarización? ¿En qué consiste? Una quinta dimensión tiene que ver con el quiebre del orden público, el uso coercitivo de la violencia por parte de los gobiernos. Vale decir represión legal, ¿no? Una sexta dimensión es la preeminencia de cierta emoción política, y esa emoción política es el enojo, la rabia, ¿no? Un séptimo aspecto es la erosión del poder decisorio soberano. Digamos, todo este orden del que Ricardo se acaba de explayar con detalles, obviamente refería a un actor principal que es el Estado-nación, su soberanía y su poder decisorio. Y hoy, desde adentro de las democracias y globalmente, pareciera que ese poder decisorio está siendo erosionado. Una octava dimensión, no sé, creo que tengo como 14, así que voy a parar en algún momento para poder decir un poco más de cada una de ellas, pero una octava dimensión es la redefinición del cuerpo soberano a la que Ricardo se refirió en algún momento, y esto quiere decir conceptos clave de nuestro ordenamiento político, entre ellos, por ejemplo, democracia, que ahora están vulnerables a ser redefinidos. Y un caso que me parece paradigmático en la discusión en esta charla es precisamente la redefinición étnica de la democracia.
noveno aspecto, que está noveno simplemente no porque haya ningún tipo de prelación en lo que estoy diciendo, creo que tendría que estar muy arriba en esta lista, es los altísimos índices de desigualdad que se están dando intra países, ¿no? Hay cierta reducción de la desigualdad a nivel global que se contrapone con un altísimo grado de desigualdad entre las naciones y las implicancias que tiene eso para un orden político que normativamente presupone cierta igualdad. Y tengo dos más y voy a decir un poco acerca de algunos de estos aspectos. Uno que por ahí a nosotros nos resulta un poco más ajeno, pero que está siendo fundamental en ciertas democracias liberales industrializadas, tiene que ver con los clivajes demográficos. Y finalmente, uno para nada menor, que creo que también tangencialmente Ricardo lo menciona, es el rol de la tecnología, ¿no? El rol de la tecnología y en particular 5 grandes jugadores económicos a nivel global que por primera vez presentan un desafío al Estado-Nación de una manera que no lo habíamos visto históricamente. Entonces, voy a empezar en este orden y voy a decir algo acerca de cada uno de ellos o hasta que me dé el tiempo. Entonces, empezando por la famosa supuesta crisis de la representación política, eso refiere a el fracaso de las instituciones liberales de representación política paradigmáticas, que cada vez más generan una brecha entre representantes y representados. Entre ellas, entre estas instituciones, obviamente, están los partidos políticos. Entonces, el sistema de partidos políticos, que ha sido casi invariable desde la posguerra a la actualidad, está siendo desafiado. Y lo que vemos es la emergencia de nuevos partidos políticos fragmentados y que tampoco cumplen el rol tradicional de los partidos políticos, que tenía que ver con la construcción de cierta, si se quiere, voluntad general, digamos, ser representantes de la voz del pueblo, del demos. Y en ese ejercicio, traducir cuáles eran las preferencias ciudadanas al Estado. Ese rol de partidos políticos como vehículos de la participación ciudadana está en declive. Y muchos académicos, desde hace ya tiempo, Peter Mayer entre ellos, desde el, no sé, 2010, 2013, precisamente han puesto la lupa en el retiro, el receso de esta función de los partidos políticos en función o a favor de actividades más rent-seeking, vale decir, asegurar su propio financiamiento, asegurar sus propios lugares de poder y revertir lo que era el rol de representación de la sociedad al Estado y representar simplemente ciertos lugares y espacios de poder del Estado. Con respecto a, y voy rápido para poder decir algo de unas cuantas de estas dimensiones, con respecto al problema de la political responsiveness, hay un texto clásico ya, que es el de Martin Gilens y Benjamin Page, del 2014 o algo así, que precisamente hace un estudio exhaustivo de la sociedad, de la democracia norteamericana, y corroboran esta disociación entre preferencias ciudadanas y políticas públicas. Entonces, ponen en cuestionamiento la existencia de una democracia norteamericana en virtud de esta brecha. Entonces, lo que dicen y lo que comprueban es que no hay prácticamente correlación entre las preferencias de la mayoría y las políticas públicas controladas, en realidad que responden con el 10% más rico de la sociedad. Entonces,
básicamente sostienen que el otro 90% tienen representación democrática, como lo llaman ellos, by coincidence. Solo si eventualmente, por coincidencia, también están de acuerdo con las preferencias de ese 10% más rico. Esto me parece un punto central, después voy a mencionar algo con respecto a la desigualdad, pero me parece un punto central si además pensamos en la creciente desigualdad de muchas de estas democracias liberales, desigualdad que ha sido estudiada por economistas como Emmanuel Sáez, Tomás Piketty y otros, pero lo que precisamente ellos estudian es el rol de la riqueza en la incidencia de las políticas públicas. Entonces, este problema de políticas responsiveness está incrementalmente agravado por este problema de la desigualdad, en ingresos y en riqueza. La otra dimensión que para mí un poco, no sé si aclara o embarra, pero que mencioné bajo esta rúbrica de populismos, es la existencia de fenómenos que se llaman, digamos, de múltiples maneras, pero la idea es que hay una política anti-establishment, antisistema, anti-elite, que generalmente se la asocia con distintas formas de populismo. Como dije, no voy a entrar en el debate acerca de si están bien denominadas o no, ni la naturaleza del populismo, ni sus connotaciones negativas o positivas. Lo que sí es importante es que cada vez más hay, digamos, lugar para la existencia de ciertos autoritarismos. Y estos autoritarismos están asociados también con la emergencia de lo que se llaman actores outsiders, es decir, actores que no están tradicionalmente asociados con la experiencia política. Otra dimensión que mencioné es el problema de la polarización. Y la polarización indica un fenómeno en particular. Primero, no es cualquier polarización, la democracia liberal, un poco estaba implícito en el comentario de Claudio, la democracia liberal requiere cierta polarización porque requiere la admisión del desacuerdo. Lo que estamos hablando acá no es polarización, es extrema polarización. Y esa extrema polarización refiere a cuando podemos localizar, identificar dos segmentos con preferencias intensamente opuestas, cada uno de estos segmentos son homogéneos internamente, pero además de eso, cada uno de estos segmentos no tiene la disposición de hablar con el que ven como contrincante. Entonces, lo que hay es un cuestionamiento de la legitimidad del que desacuerda. Entonces, no es solamente la intensidad, no es solamente la homogeneidad de preferencias hacia adentro de estos grupos, sino una disposición en particular que es la negación del otro o la no disposición de verlo como un interlocutor legítimo. Esto está asociado precisamente con la emergencia de la radicalización y la emergencia de una extrema derecha, no de la derecha tradicional europea, sino de lo que se llama en la literatura radical right populist parties. Entonces, no es la derecha tradicional, sino una derecha radicalizada. Esa derecha radicalizada en Europa en particular generalmente se la asocia con la xenofobia, o lo que se llama el nativismo, una combinación de nacionalismo y xenofobia. Otra dimensión que mencioné, que está caracterizando este mapa político hacia adentro de muchas democracias industrializadas y desarrolladas, es el quiebre del orden público. Y ese quiebre del orden público tiene que ver con la incapacidad de los gobiernos de mantener el orden público sin represión.
Y eso no es un fenómeno solamente en democracias industrializadas, lo hemos visto en Latinoamérica en los últimos años, en los años recientes. Ahora bien, claramente, si uno va a hablar de crisis, una de las crisis más importantes, uno de los indicadores más importantes de la democracia liberal, como creo estaba bastante claro en el comentario de Claudio, es la incapacidad de mantener el orden público dentro de un contexto democrático. Es decir, cuando las balas o las piedras sustituyen a los votos. Otra dimensión que mencioné es la preeminencia del enojo como emoción política. Entonces, en lugar de la deliberación, o lo que mencionó Ricardo a nivel global, en lugar de esa disposición a la cooperación, lo que encontramos es enojo, conjuntamente con desilusión, desafiliación, desafección, desprecio, desconfianza. Entonces, la esfera pública se caracteriza hoy más por una disposición reactiva que una disposición deliberativa y cooperativa. A la vez, todo esto está acompañado con mucha movilización política. No hay apatía política. Todo esto efectivamente se está expresando en la esfera pública. Otra dimensión que mencioné es la erosión del poder decisorio soberano. Y esto es la idea de que el pueblo, el demos, que digamos que es parte de después donde capitaliza ciertos discursos, el demos, la idea del pueblo como fundante de nuestro orden democrático, deja de tener y deja de tener ese poder soberano, esa voz que estructura el orden político. Y en lugar de tener esa voz que cohesiona a la idea de pueblo, se lo entiende al pueblo como una entidad alienada con respecto a qué? Con respecto a ciertos poderes o estructuras globales, mercados globales, multinacionales, la estructura capitalista global, organizaciones supranacionales. Ejemplos de esto se ha puesto a la Unión Europea, en particular las burocracias de Bruselas, pero también tratados de comercio, como el Trans-Pacific Partnership o el otro que no va a salir el nombre, Transatlantic Trade, que han sido refutados y han sido revocados o no han pasado, no han sido aprobados, por cláusulas controvertidas de protección legal favorables para las multinacionales, removiendo jurisdicciones de arbitraje de los países miembros. Entonces, protecciones legales para ciertos actores privilegiados que promueven supuestamente cierta actitud rent-seeking en contra de este poder soberano del pueblo. Otra dimensión que complementa esto que acabo de mencionar es precisamente la redefinición del cuerpo soberano, la redefinición de la democracia, no en términos de valores normativos del liberalismo, como pueden ser el individualismo ético, la igualdad ante la ley, el rule of law y demás, sino la redefinición de la democracia en términos étnicos. El último discurso de Putin fue, entre otras cosas, impactante por la admisión de la democracia definida étnicamente. Entonces, otras dimensiones pasan a tener preeminencia para redefinir no solo la democracia, sino la idea de pueblo. Otra dimensión, como dije, muy importante, es la creciente desigualdad intra países, ¿no? Entonces, acá yo mencionaría
dos cosas. Una es el declive de la tasa de crecimiento de las democracias industrializadas, ¿no? Un declive de tasa sostenido. El otro punto que mencionaría es precisamente el incremento de la desigualdad en términos de ingresos y en términos de riqueza entre individuos y entre familias. Y eso va acompañado con una reducción de la tasa de la participación de trabajo en la manufactura. Y finalmente, hay, combinado con estos dos elementos que acabo de mencionar, un declive, una reducción en el desarrollo de la industria y un crecimiento del sector de servicios con una paga e ingresos mucho más pobre que la que tenía el sector de la manufactura. Y en este sentido, para mí, digamos, si tuviera tiempo, mostraría dos gráficos que me parecen muy importantes. Uno tiene que ver con la desconexión entre la productividad del trabajador y su compensación, y otro que tiene que ver con el declive de la participación de los sindicatos en la puja salarial. Entonces, esta desconexión entre productividad y compensación laboral de 1980 en adelante, las visiones económicas mainstream u ortodoxas las han interpretado tradicionalmente como un cambio en eficiencia económica, es decir, esa brecha se define en términos de habilidades tecnológicas. Hay progreso tecnológico, trabajadores quedan atrás en términos de esas habilidades tecnológicas, eso explica la brecha. Hoy los economistas que más saben sobre desigualdad y que han estudiado desigualdad cuando no era un hot topic, analizan esa brecha entre compensación y productividad no como una brecha de eficiencia, sino como una brecha en términos de estructuras de poder. En realidad lo que explica esa brecha precisamente es el declive de actores como los sindicatos que permitían la puja o que ayudaban a la puja del trabajo por sobre el capital. Creo que ya me pasé de tiempo, así que simplemente digo una línea acerca de clivajes demográficos y tecnología, y la dejo a Gabriela. Los clivajes demográficos, digamos, hay algo que está pasando en la democracia liberal más antigua del planeta, que tiene que ver con que las mayorías blancas, los propietarios, los fundadores de esas democracias liberales, pronto van a pasar a ser una primera minoría. Y eso no pasa solamente en Estados Unidos, sino en distintas sociedades. Entonces se está estudiando mucho el clivaje que se produce entre los suburbios y las ciudades, en base a estos cambios demográficos. Entonces, digamos, la nueva división pasa por los cosmopolitas urbanos que no tienen raíces en esas democracias liberales, los globalizados, los que no pertenecen necesariamente a una tradición o a una democracia liberal en particular, y aquellos rezagados que sí pertenecen y tienen esos arraigos. Este clivaje es un clivaje nuevo, en términos de nuevo de élite urbana y los suburbios. Y finalmente, uno de los temas más fascinantes tiene que ver con la tecnología. La tecnología para nosotros, digamos, tradicionalmente fue un instrumento para controlar el mundo, y hoy la gran problemática en relación a la calidad de la democracia liberal es
que es una perspectiva dominante que nos controla a nosotros. Obviamente lo estoy poniendo hiperbólicamente, pero se ha revertido eso, digamos, la idea de que nosotros usábamos a la tecnología como instrumento y ahora la tecnología nos utiliza a nosotros como instrumento. ¿A qué me refiero con esto? Obviamente al rol de las redes sociales, a la erosión del derecho a la libre expresión, a la manipulación que se da a través de la fake news y la desinformación, a los discursos del odio, al hacking, al espionaje, a la vigilancia. Todo esto controlado por 5 grandes jugadores que trascienden ampliamente el poder del Estado-Nación, que tienen el poder que uno podría llamar epistemológico, en el sentido de establecer las fronteras de sentido. Ya termino. Claudio, sos vos que me... Ok. Bueno, ya termino con esto. De establecer las fronteras epistemológicas que tradicionalmente le pertenecía al Estado. Era el Estado el que, a través de la ley y a través de distintos tipos de actos políticos, determinaba el sentido de nuestro discurso público. Hoy, este sentido lo establecen más jugadores que no tienen ningún tipo de accountability político. Entonces, en ese sentido, me parece importante, no porque adhiera completamente, pero digamos, ha establecido un poco los términos del debate, el trabajo de Shoshana Zuboff, Capitalismo de Vigilancia, en donde ella plantea una mucho más crítica, que es, en realidad acá estamos frente a una nueva forma de capitalismo, en el sentido de una nueva forma de extraer riqueza. Y esa nueva forma de extraer riqueza es la riqueza en términos de información que se extrae de cada uno de los individuos. Y lo que ella plantea es, a no ser que modifiquemos eso, la democracia está en juego. Porque no es posible, no es compatible mantener eso y la igualdad normativa que presupone la democracia. Así que con esto concluyo, perdón si me expandí unos minutos. Bueno, bárbaro. Muchas gracias Carla. Bueno, ahora pasamos a nuestra última expositora del día. Juan lamentablemente no va a poder unirse a nosotros. Y bueno, hablábamos de news, de comunicación, de ideas y demás, y bueno, nada mejor que nos cuente un poco de relatos y comunicación, a quien le cedemos la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos, un gusto, gracias Claudio por la invitación, un gusto reflexionar sobre estos temas, pensar juntos, y la verdad es que Carla me dejó el tema servido porque me hizo la introducción a la reflexión que yo quería compartir con ustedes en esta tarde. Voy a compartir la pantalla solo para hacer un poco más entretenida esta conversación, que ya es tarde y a todos nos agarra un poco cansados, así que díganme, acá me fui a mutear ese teléfono y se me hizo un poco de lío, pero ustedes me dicen, por favor, ¿se ve bien? No sé si estamos... Bueno, a ver, para empezar esta conversación me gustaría tomar esta frase, quería empezar con esta frase de Thomas Friedman. Thomas Friedman es un columnista del New York Times, experto en política internacional, en asuntos del Medio Oriente, 3 veces ganador de los premios Pulitzer, que el otro día en una columna en La Nación dice, bueno, el mundo ya no será el mismo. Y esta es una frase que yo me resisto a usar, pero en este caso me parece que vale la pena. Yo lo que quería es que juntos tratemos de entender por qué esta frase que no parece tan novedosa tiene un sentido profundo, y esa es la propuesta para estos 10, 15 minutos en los que les voy a contar una perspectiva distinta del momento en el que estamos viviendo. Por un lado, como ya lo dijo el embajador al principio, después se fue hablando durante varias veces en esta conversación, la narrativa no es un tema menor. La narrativa es un asunto de Estado.
No solo, y diría que está casi al mismo nivel que la estrategia militar. No es solamente un tema de lo que se hace, sino de cómo se cuenta lo que se hace, cómo se justifica, cómo se construye ese relato, esa historia en un sentido, no en el sentido de la historia profunda, sino esa historia que contamos, y hay mucho énfasis de los dos grandes protagonistas de este conflicto, mucho énfasis, mucha atención puesta en cómo contar la historia, cada uno con sus particularidades. Por un lado tenemos a Vladimir Putin, acá no voy a meterme a hacer un análisis del discurso, simplemente una descripción para terminar contándoles por qué el mundo ya no será el mismo, un estilo, una comunicación que muestra permanentemente poderío, que trata de comunicar control sobre lo que está sucediendo, un discurso más endogámico, más dirigido a la comunidad rusa, a los ciudadanos rusos, y que está basado en como es muy el estilo de la Federación Rusa, con algunas restricciones. Una de las primeras tuvo que ver con cuál iba a ser el lenguaje que iban a poder usar los periodistas o los comunicadores a la hora de hablar del conflicto. Y casi en simultáneo, en el mismo momento en que la Federación Rusa invadía Ucrania, la asociación, la agencia que regula la comunicación en ese país, prohibió a los periodistas y a los medios hablar de asalto, de invasión o declaración de guerra, a riesgo de sufrir multas enormes o aún de ser presos. Digo, un mecanismo coercitivo tratando de controlar el discurso. Y no solo eso, como nos enteramos esta semana a través de las noticias, Rusia bloqueó el acceso de sus ciudadanos a Facebook e Instagram. ¿Por qué? Porque considera que Meta es una organización extremista. Y por eso, a partir de hace de esta semana, del lunes creo que fue, los rusos no pueden acceder a estas redes sociales. Pero este control, este intento por controlar el discurso y el relato, no es algo exclusivo de Putin. Y acá me gustaría referirme un poquito también a Zelensky. A mí a veces me llama la atención en la lectura de los medios, y leo por mi trabajo medios de todo el mundo, hay mucho énfasis en toda esa manipulación, en uso de la información, en las fake news que usa el gobierno ruso, y en todo en arenga que hace puertas adentro. Pero les quiero decir que también hay una gran puesta en escena, hay una gran planificación milimétricamente orquestada de parte de Zelensky, y vemos que, así como les decía, que apenas inició la invasión o la guerra o el conflicto, como querramos llamarlo, porque aquí no tenemos prohibiciones, Rusia definió que de esto no se podía hablar, o no se podía hablar en esos términos, Zelensky enseguida hizo un video con todo su gabinete atrás, todos vestidos con estos uniformes verdes militares, en la calle, cercano a la gente, con un discurso más orientado a la comunidad internacional. Primero le habló a los hermanos soldados rusos, después les habló a los países miembros de la OTAN, al Congreso de Estados Unidos. Bueno, un discurso con otro modo, pero que no por eso deja de estar muy preparado. Y creo que una de las frutillas del postre, otra muestra más de esta estrategia, esta planificación, como les decía, tan detallada, tiene que ver con este video que estoy mostrando ahora, que es el que proyectó Zelensky ante el Congreso de Estados Unidos, que por supuesto conmovió, a mí me conmovió, a todos ustedes lo habrán visto y también les habrá pasado lo mismo, pero después cuando tuve un poquito de distancia dije, bueno, qué llamativo que un presidente que ha tenido varios intentos de asesinato, que está en el frente de guerra, que está coordinando en una situación tan dramática, esté también coordinando un video como este, ¿no? Esté encargando, destinando recursos, esfuerzos, tiempo a la comunicación, a contar la historia desde esta perspectiva. Y esto es simplemente descriptivo, pero lo que les quiero decir es que el tema de la comunicación y del relato no es un tema menor, nunca lo ha sido y tampoco lo es ahora. Pero sin embargo, en este momento histórico,
Este intento por controlar la historia que se cuenta es casi un esfuerzo inútil, porque el relato está fuera de control. Si bien ya se había, durante la primavera árabe, en 2011, ya se ha visto cuál era el impacto de las redes sociales a la hora, cuál es la influencia de las plataformas y las redes sociales para este tipo de conflictos sociales y en realidad para nuestras vidas en general. Esta podríamos decir que es la primera guerra que se transmite por TikTok, que está en manos que los comunicadores muchas veces son jóvenes o adolescentes, que son los que están más familiarizados con estos formatos, y que este relato, que como decíamos antes, tanto Putin como Zelensky hacen intentos por controlar, está totalmente fuera de control porque es un relato descentralizado, lleno de imágenes, de videos que circulan casi en tiempo real sin ningún tipo de filtros ni ediciones, y con miles y miles de personas tratando de explicar la guerra. Como decía el embajador al principio, ¿no? Bueno, todos nos hemos convertido en expertos, y cualquier persona con un teléfono celular a mano conectado en la red, hoy se siente con el conocimiento, o al menos tiene la tentación de tratar de explicar qué es lo que está pasando. Y por eso, este tema es particularmente interesante. Acá simplemente la vista de una joven ucraniana que se ha vuelto viral porque a partir de su cuenta de TikTok relata el día a día de la guerra, a veces lo hace con cierto dramatismo, otras veces con humor, aún con ironía. Bueno, fue un caso tan importante que lo tomó La Nación y nos lo compartió, lo pudimos, no solo fueron las redes de esta chica, sino que también se viralizó con el apoyo de grandes medios que están ayudando a difundir esas historias que, como decíamos al principio, no tienen ningún tipo de filtro y a veces hasta son de dudosa procedencia, porque realmente no sabemos qué tanta puesta en escena hay en la construcción de esos videos que se comparten con tanta naturalidad. Pero como dice Sebastián Stranieri, la historia nos demuestra que la atención en el mundo físico tiene un correlato en el mundo cibernético. Y la verdad es que todo esto de lo que estamos hablando, este mundo cibernético, es un mundo que se da, esta hiperdigitalización que trajo la pandemia, este mundo post-pandemia en el cual nos hemos acostumbrado a que nuestra vida pase, gran parte de nuestra vida pase por las redes, por internet, por la tecnología. En este nuevo ecosistema, las plataformas tienen un rol fundamental, como decía Carla al principio, por eso digo que me dio pie, estas 5 compañías que regulan, porque no hay mucha regulación de gobiernos, pero estas 5 compañías que con sus algoritmos regulan las conversaciones que se dan en el social media, tienen mucho poder y empiezan a jugar un rol fundamental en la coordinación de todos esos contenidos que se suben a la red, que se suben a las distintas plataformas y que llegan a otros usuarios bajo el imperio de los algoritmos. Este es uno de los capítulos de mi libro, pero me encanta esa frase de decir, bueno, los algoritmos son los que regulan todas esas historias que de una forma u otra llegan a nuestros teléfonos y a través de esos teléfonos se convierten en parte de nuestras creencias, parte de nuestras vidas. Y como estas plataformas, estos 5 gigantes tecnológicos de los que hablaba Carla, tienen tanto poder y dijimos que esta lucha, esta guerra que se está dando en el nivel físico tiene su correlato, su espejo en el nivel digital, y este mundo digital está gobernado principalmente, o está orquestado, regulado, dirigido de alguna manera por estas 5 plataformas, estas se convierten en árbitros del conflicto, y de alguna forma tuvieron que jugar un papel, tuvieron que tomar posición cuando esto empezó a explotar. ¿Y qué hicieron las plataformas? Y bueno, hicieron todo lo que estuvo a su alcance, eso era lo que se esperaba, o al menos lo que esperaba Occidente. ¿Qué esperaba? Que efectivamente Google Earth y Tesla pusieran a disposición los satélites para mejorar las conexiones y las vistas ante el avance de los tanques rusos. Facebook cambió temporalmente la política de incitación al odio, y esto es lo que enojó tanto al Kremlin, que bloqueó el acceso, declaró a Meta
una empresa subversiva, creo que era la frase, ¿no? Pero digo, Facebook que dijo, bueno, nosotros no queremos, bloqueamos o no permitimos que la gente comparta o distribuya mensajes vinculados al odio. Pero en este caso es válido. No podemos quitarles a los ucranianos la posibilidad de que se expresen libremente en contra de los rusos. Y cambiaron la política. Ni hablar, Facebook, de nuevo, TikTok, Apple bloquearon medios afines al Kremlin en sus aplicaciones. No solo bloquearon a medios, sino que también bloquearon a personas. Twitter retuló a periodistas que trabajaban para medios de comunicación nacionales, de rusos, oficiales rusos, les puso una etiqueta que decía, para que la gente supiera, estuviera alerta de que eso que se iba a postear, o que esto que esta persona estaba haciendo respondía a tal o cual ideología. No se vendió más publicidad. Telegram, a pesar de que fue desarrollada por un ruso, que hoy está exiliado, empezó a facilitar colectas, donaciones, y también a estimular, de hecho, lo que se llamó, por ejemplo, el IT Army. Entonces, las plataformas, que es ese territorio donde se dirime esta ciberguerra, no tuvieron un rol neutral. Muy por el contrario, y como bien señala Martín Becerra, doctor de comunicación y docente de la UBA, las políticas de las plataformas digitales están cada vez, o demostraron estar, si me permiten la edición, demostraron estar alineadas a los intereses geopolíticos de las potencias occidentales. Y ese discurso de pseudo-democratización con el que habían nacido no se correspondió con la realidad. ¿Sí? Entonces, esto es simplemente una descripción, no estoy haciendo juicios de valor, lo que estoy tratando es de que, o estoy invitándolos a que pensemos juntos en cuáles son los intereses o las pujas o los conflictos que hay detrás de estos canales que usamos para informarnos, para tomar posición, ¿sí? Que, como decía de nuevo Thomas Friedman, es un momento en el cual las personas, los ciudadanos, nos hemos convertido hemos adquirido superpoderes por todas estas posibilidades que nos da la tecnología. Entonces, hay mucha controversia con respecto a lo que están haciendo las plataformas. Era lo que se esperaba. Ahora, esto sin duda genera una grieta. Y como bien dice Tiago Diollo, que es uno de los principales expertos mundiales en temas de tecnología y ciberseguridad, estamos frente a una ciberguerra que es invisible, que es difícil de percibir porque nos tiene tan atravesados, porque estamos tan inmersos en esta forma de consumir noticias, de informarnos, de opinar, y tan difícil de que se detecte el origen de las cosas que consumimos, de los contenidos que consumimos, que eso lo torna particularmente peligroso, porque esto tiene un impacto no solo sobre la sociedad, sino también sobre los recursos financieros y sobre la soberanía de los países. Y por eso es que el gobierno de Putin ha decidido bloquear a estos grandes gigantes tecnológicos y empezar o estimular, si ya no lo venía haciendo, la creación de nuevas redes sociales, como una que se está presentando, creo que se llama Hasgram, que se está presentando el 28 de marzo, digamos, empezar a generar otros micromundos, otros espacios, otras plataformas donde las personas se encuentren. Entonces, ya llegando al final, la gran pregunta todavía irresuelta, y el gran temor, por otro lado, es si estamos ante el fin, que hay una duplicación, ante el fin de una Internet que funcionaba como un amalgamador, o como que era hasta hoy la única tecnología de comunicación global, que con su mayor y menor penetración en distintos países lo que hacía era, de una forma, amalgamar los contenidos que circulaban. Ya les digo, no arbitrariamente o no inocentemente. Hacía llegar los contenidos, funciona perfectamente, pero también con estos sesgos de los algoritmos que responden a los intereses de estos grandes conglomerados. Pero digo de nuevo, la pregunta o el temor es, ¿qué pasa si esto se profundiza? Si Rusia empieza a desarrollar sus propios mecanismos, sus propias redes de encuentro, donde las personas comparten una misma realidad y Occidente otra,
y si estos desarrollos tienen limitaciones para integrarse en algún momento cuando sea superada la guerra o el conflicto. Simplemente una última reflexión es que la nueva gobernanza de Internet, y acá me gusta hacer referencia al tema que nos convoca, que si está surgiendo un nuevo orden internacional, bueno, está surgiendo un nuevo orden internacional y está surgiendo un nuevo orden internacional digital, ¿sí? La nueva gobernanza de Internet requerirá de un pacto de todas las naciones, esta colaboración de la que hablaba el embajador al principio. Pero esta vez la diplomacia internacional no estará solo en manos de los gobiernos, como decía Carla también sobre el final de su conversación, sino que en esa mesa también deberán estar sentados los gigantes tecnológicos, que son hoy los que tienen el dominio exclusivo de esta ciberguerra que se está desarrollando en paralelo. Así que hasta aquí mi presentación, simplemente levantar la reflexión sobre este tema, compartirla con ustedes, y estimular a que sigamos pensando, leyendo y profundizando en estos conceptos que como a veces como son invisibles, como son difíciles de detectar, no los identificamos y tienen un peso estratégico fundamental y son un componente clave en la construcción de este nuevo orden mundial que se está gestando. Gracias. Muchas gracias, Gabriela, muchas gracias a todos, han sido todas las exposiciones muy interesantes y había tanto para decir que evidentemente se han extendido un poco más del tiempo pautado, pero era inevitable. Lamentablemente nuestros expositores están un poco cortos de tiempo para quedarse con las preguntas. Si me permiten, les trataría de hacerles algunas muy brevemente, y se las voy a hacer muy breves y les pido respuesta breve para que puedan responder, porque sé que algunos tienen otros compromisos. Empezaría con el embajador Lagorio brevemente. Tengo dos preguntas. Una, ¿cómo termina esto? Bueno, futurología, Popper decía que es difícil predecir y mucho más el futuro, ¿no? Así que, ¿cómo termina esto? No sé si nos podrás decir. Y también, ¿cómo ves la posición de América Latina en cuanto a solidaridad con Ucrania y qué deberían hacer nuestros países al respecto? Empezamos por ahí, Ricardo. ¿Puedes responder brevemente? Gracias, Claudio. La cita de Popper yo la tenía por Confucio, pero no importa. Bueno, a lo mejor, quién sabe. Sí, Mira, yo creo que esto no termina. Yo no creo en los endism. Acá no hay un comienzo y un fin. Yo por eso traté de ponerlo esto en un plano mayor, que es lo que a mí me parece interesante, porque esto, si vamos a un fin, lo tiene. Yo creo que la invasión no va a dar resultado, la destrucción está. Ahora, a mí me parece que tenemos que ver la estrategia y lo macro, cómo seguimos transitando el siglo XXI. Y acá yo vuelvo a, digamos, las dos visiones. O ordenamos el sistema internacional en términos de Great Power Competition y perdemos como en la guerra, o vamos a un multilateralismo y podemos transitar este siglo XXI en forma cooperativa y colaborativa. Yo, más allá de eso, no me animo a ir. Y Latinoamérica, yo diría que, no quiero hablar por la región, yo diría que en Argentina hubo una reacción basada en una convicción tardía, para decirlo diplomáticamente. No nos dimos cuenta el primer día que lo que está en juego son valores, principios, y dudamos. Acá hay un intento de diseñar un sistema internacional no basado en el derecho y en los principios fundamentales de la Carta. Acá no está en juego ni el liberalismo, ni Estados Unidos, ni nada. Acá está en juego el ordenamiento legal y legítimo del mundo. Y ahí la Argentina, siguiendo su tradición, yo soy muy clásico de Carlos Saavedra Lamas, hubiese tenido que apoyar el ordenamiento legal, legítimo y tradicional. Por suerte lo hicimos tardíamente, ojalá sigamos en esa ruta. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, Carla dejó saludos, lamentablemente tenía que retirarse. Gabriela, una pregunta breve. ¿Cómo evaluás, porque esto también es una pregunta también para Carla, pero que vincula un poco también lo de las dos, ¿cómo evaluás el rol de las redes y toda esta hipercomunicación que hay ahora, que nos hace vivir como en dos dimensiones, ¿no? Como nos deslocaliza en un sentido y nos
nos coloca en una especie de continente adicional, ¿no? Como le escuché decir alguna vez a Ricardo, ¿no? El continente de la comunicación, en relación con la cuestión de la democracia, de la tolerancia, de la exacerbación de los conflictos, porque es como que tiene ese doble filo, ¿no? Por un lado nos acerca y por el otro lado exacerba las diferencias, ¿no? Sí, ¿Qué reflexión podés tener al respecto? mira, creo que es un tema que esté resuelto y de alguna forma lo planteé. Por un lado nos da como la ilusión, creo Sí. que es una ilusión. Creo que todos los que tenemos una cuenta y creemos que posteamos algo, y les debe pasar a más de uno, que postean algo con mucho entusiasmo y después se dan cuenta que tiene 3 vistas, que no llega a quienes quieren que llega. Entonces digo, es como algo para dejarnos tranquilos. La verdad, como decía al principio, las plataformas no son una entidad bien común, no son una ONG, son empresas privadas que responden a intereses perfectamente establecidos, económicos y políticos, porque ahora se han tenido que alinear todas, o más, la mayoría. Entonces digo, la verdad es que es la ilusión, nos deja tranquilos diciendo, bueno, lo dije, lo posteé, tiene un montón de componentes que satisfacen nuestro ego y nuestras necesidades emocionales más profundas, pero no de ninguna manera considero que sea un democratizador. Todo lo contrario, digamos, sigue generando opresión, restricciones. La verdad es que es un tema bastante controvertido, pero lo más controvertido es que nadie se da cuenta, o que pocos son los que se dan cuenta. Entonces, esto la verdad es que debería generar, ¿qué pasa con nuestros datos? Los gobiernos mismos no están reaccionando, tienen otras prioridades, otras urgencias, pero digamos, la cantidad, yo tenía una filmina, había estado estudiando la cantidad de datos que se generan por minuto. Bueno, mientras nosotros discutimos esto, se están generando zettabytes, 80.000 zettabytes de datos. Incalculable la cantidad de ceros que tiene. ¿Quién es el dueño de todo eso? ¿Cómo lo usa? Bueno, estos grandes gigantes tecnológicos que a veces hasta los venden. Y no somos conscientes de todo esto. Muchas gracias. Y dada la hora, quisiera una última pregunta a ambos. Quisiera hacerles, esta es mía, pero a ver qué piensan. Todas estas tensiones y estos choques y estas pujas, también entre libertad e igualdad, ¿no? Muchas veces, en gran medida, tal vez sea porque nos olvidamos de la tercera pata que nos legó la Revolución Francesa y que tiene que ver también bastante con cosas que ustedes hablaron, ¿no? Nos olvidamos de la tercera pata, que es la fraternidad, ¿no? Y que podría ser el elemento que nos permitiera procesar estas pujas de una manera más pacífica y más constructiva. La hemos reemplazado con una especie de hermano bobo, que es la solidaridad, ¿no? Que es un valor muy inferior al de la fraternidad. La fraternidad tiene un sentido mucho más amplio y profundo y cabal que la solidaridad, que es básicamente una traslación de la Iglesia Católica de las obligaciones in solidum del derecho romano, ¿no? Esa idea de que uno responde por la deuda de un tercero, ¿no? La fraternidad tiene un sentido mucho más abarcador y amplio, ¿no? Que en su palabra está la idea de una cierta hermandad de todos los individuos, ¿no? Que limite los choques. ¿Les motiva alguna reflexión esto? ¿Hay alguna esperanza para que reflotemos a nivel global y a nivel social este aspecto de sociedades más fraternas? ¿Qué opinan ustedes de esto? Eso. Bueno, nada, dos ideas. Una es que realmente el mundo en el que estamos viviendo y el que tenemos por delante es cada vez más complejo, y la única forma de encontrar soluciones, como hemos visto a lo largo de estas ponencias, es construyendo lazos de colaboración, de fraternidad y de trabajo compartido. No, las soluciones no se encuentran individualmente. Esto tiene que ver con una decisión política y aún personal de involucrarnos en la resolución de estos temas que tanto aquejan a nuestro país y a la humanidad en general. Y después me animaría solamente a tirar un título, que es que estamos también en una gran crisis de valores, y me parece que tenemos que volver a encontrarnos como personas, como seres humanos, y que toda esta tecnología que de alguna forma nos ha robotizado o nos ha escindido, tenemos que volver a poner el foco donde las personas sean el centro, volver a nuestros instintos, a nuestros valores, a nuestra naturaleza más primitiva, que tiene que ver con estos valores, ¿no?, que tiene el ser humano desde el principio. Claudio, muy rápidamente, pues la verdad que terminar con
con tus reflexiones, me encanta. Yo, con todo respeto a la Revolución Francesa, creo que no hay tres principios de libertad, igualdad y fraternidad. Me parece que la fraternidad es la síntesis de la libertad y la igualdad, y por eso si la perseguimos en forma separada nunca la vamos a obtener. Yo creo que tenemos que buscar solidaridad, pero como síntesis. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, dada la hora, vamos a dejar acá. Les agradecemos muchísimo a todos los asistentes. Les agradecemos enormemente y especialmente a los expositores. Esto está grabado y se va a subir en la web del Centro de Derecho Ambiental en los próximos días para que lo revisiten o lo vean otras personas. Y bueno, muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Adiós. Gracias.